Continuando con lo que es el programa de la asignatura de nefrología, hablaremos en esta oportunidad de los trastornos hidroelectrolíticos, específicamente de calcio y magnesio. Empezaremos con los trastornos del metabolismo de calcio. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos la concentración de calcio total en dos formas, en la forma sérica y en la forma iónica. Entonces, la concentración del calcio total en plasma se considera normal de 8.5 a 10.5 miligramos de cilitro. Es el valor que más se usa en la práctica clínica para evaluar los niveles séricos de calcio. Pero también tenemos lo que es el calcio iónico, que en los adultos es de 4.8 a 5.6 miligramos de cilitro o 1.20 a 1.40 milimoles. No es una medición muy utilizada, pero sí tiene sus repercusiones clínicas en determinadas situaciones. El calcio es el tercer cation más abundante en el líquido extracelular. Es imprescindible para el funcionamiento de sistemas enzimáticos, la coagulación sanguínea y la activación hormonal. 90% se encuentra en esqueleto y dientes y solo un 1% en lo que son músculos y el líquido extracelular. En cuanto a la distribución en el organismo, podemos ver en la gráfica en un adulto de 70 kilogramos cómo el calcio se encuentra en tres compartimientos: en el esqueleto, en tejidos blandos, en el líquido extracelular. Y vemos que en el hueso se encuentra prácticamente el 99% de todo el calcio del organismo, que tiene un valor aproximado de 1.300 gramos. A nivel de lo que es el calcio intracelular, su concentración se mantiene a partir del extracelular y es regulada por la glándula paratiroidea. En cuanto a las formas plasmáticas, el 99% se encuentra en forma de hidroxiapatita en el hueso, y en cuanto a la distribución tenemos un calcio ionizado unido a aniones y unido a proteínas. De esto es indicar que el ionizado o iónico es el calcio libre, es el fisiológicamente activo, de ahí su importancia, se encuentra en un 50% en el organismo. Asociado a otros aniones, que es el calcio filtrable, es el 10%, asociado a fosfato, citrato, bicarbonato, lactato. Y unido a proteínas en un 40%, este que se encuentra unido a proteínas es no filtrable a nivel renal, y 80% se encuentra asociado a albúmina y 20% a globulinas. La concentración de proteínas y aniones depende del pH. En cuanto a las funciones del calcio, la principal, mineralización del hueso, pero también participa en la coagulación sanguínea, regulación de glándulas endocrinas y exócrinas, actividad enzimática, contracción muscular, transmisión neuronal y preservación de la membrana celular. Factores que regulan el metabolismo óseo: tenemos factores hormonales y locales. Los hormonales generalmente dos, la paratormona y la vitamina D. También participan lo que es la insulina, hormona de crecimiento, cortisol, pero en menor proporción que las dos primeras mencionadas. Factores locales tenemos lo que son las inmunoglobulinas, F1, F2, lo que son citocinas, el óxido nítrico principalmente. En cuanto a lo que es el equilibrio del metabolismo calcio y fósforo, indicar que esto se encuentra muy ligada. Tomamos en cuenta que tiene una acción a nivel ósea, renal y digestiva, y están en su regulación involucradas la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. A nivel óseo, la paratormona aumenta la resorción ósea, provocando hipercalcemia. La vitamina D aumenta la resorción ósea también, y la calcitonina inhibe la resorción ósea. A nivel renal, la paratormona aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fósforo, provocando hipofosfatemia. La vitamina D aumenta la reabsorción de calcio y fósforo de igual manera, y la calcitonina aumenta la excreción de calcio y fósforo. En el nivel digestivo, la paratormona no actúa directamente, actúa mediada por la vitamina D, y la vitamina D a nivel digestivo aumenta la absorción de calcio y fósforo, provocando hipercalcemia e hiperfosfatemia. La calcitonina aparentemente a nivel digestivo no tiene ninguna acción. Vemos acá cómo es
El metabolismo, como ingresa por los alimentos, como ser la leche, queso, huevos, ya en un aproximado de 20 milimoles día, y vemos cómo pasa lo que es el tubo digestivo y como indicábamos, la aparato-hormona produce aumento de la resorción ósea y reduce la excreción renal de calcio y magnesio. Esto está estimulada por esteroides. La calcitonina va a disminuir el calcio plasmático e incrementa la absorción intestinal de fosfatos. Y la vitamina D aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo y disminuye la excreción renal, siendo que se elimina por heces fecales aproximadamente 18 milimoles día. Ya que hemos hablado de las funciones y generalidades del calcio, ahora nos vamos a trastornos por déficit. En primera instancia tenemos a la hipocalcemia. La hipocalcemia se define como los niveles de calcio total por debajo de 8.5. Previamente tenemos que confirmar que esta es una verdadera hipocalcemia mediante lo que es los valores de albúmina. Hemos visto que se encuentra un gran porcentaje unido a lo que son proteínas y por ende tenemos que hacer el cálculo de calcio corregido. Entonces la fórmula de calcio corregido es igual a 4.0 menos albúmina sérica por 0.8 más el calcio total. Entonces hay que tomar en cuenta que el descenso de 1 gramo de albúmina se acompaña de un descenso aproximado de 0.8 miligramos de calcio. Entonces aquellos pacientes que tengan hipoalbuminemia o déficit de proteínas, principalmente albuminas, van a tener una hipocalcemia, pseudohipocalcemia. Entonces siempre hay que hacer ante cuadros de hipoalbuminemia el calcio corregido. Se clasifica la hipocalcemia según el metabolismo fisiopatológico. Puede ser por reducción del calcio ionizado, por deficiencia en la acción de aparato-hormona, por deficiencia del calcitrol o por hipovitaminosis D. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la principal manifestación es la hiperexcitabilidad neuromuscular. Puede haber la hipocalcemia aguda, se puede manifestar por parestesias, por hiperreflexia, como podemos ver en los gráficos. Hay un espasmo carpal a nivel del carpo produciendo una flexión metacarpofalángica. Puede haber irritabilidad, puede existir lo que es el signo de Chobest, el signo de Trousseau, cuando nosotros inflamos lo que es un manguito y hay este espasmo. Ya también puede haber lo que es alteraciones a nivel del electrocardiograma, espasmo a nivel de lo que es la glotis. Y esto ¿por qué? Porque cuando hay hipocalcemia impide lo que la troponina inhiba la interacción de la actina y la miocina, y por lo tanto hay una contracción continua que incluso puede llegar a una tetania. Entonces, en la hipocalcemia grave vamos a encontrar opistótonos, tetania, puede haber convulsiones y como indicábamos hay alteraciones en el electrocardiograma y básicamente vamos a encontrar una prolongación del segmento ST, como se puede ver en el gráfico. Entonces, esto en la fase 2 de potencial de acción. Prácticamente la hipocalcemia es la única causa conocida de prolongación del segmento ST. También hay que tomar en cuenta para el diagnóstico, aparte de las manifestaciones clínicas, debemos en todo paciente de sospecha de hipocalcemia, sería ideal tomar lo que es un electrocardiograma para encontrar los hallazgos electrocardiográficos y si tuviéramos niveles séricos de calcio o, caso contrario, niveles de calcio iónico. Ahora, en cuanto al tratamiento, ya que hemos llegado al diagnóstico, entonces está orientado el tratamiento a corregir la causa de la hipocalcemia. Si no solucionamos la causa, no vamos a poder corregir este trastorno. Y la reposición de calcio puede hacerse por vía oral o intravenosa, dependiendo del caso y dependiendo del grado de hipocalcemia. La forma más empleada es el gluconato de calcio, que como pueden ver, al 10% en una ampolla de 10 ml aporta 90 miligramos de calcio elemental. Esto puede administrarse disuelto en solución glucosada al 5%. Hay que realizar determinaciones séricas para ver cuánto subió o se elevó estos niveles, y hay que tener cuidado en cuanto a lo que es la administración, porque las infiltraciones pueden provocar necrosis de los tejidos aledaños.
No se debe añadir calcio a soluciones con bicarbonato porque se puede precipitar. Y en la hipocalcemia crónica se utiliza además, puede utilizarse calcio oral con vitamina D. Las ticinas indican con el objeto de prevenir la formación de cálculos renales, ¿ya? Y la hipomagnesemia es la única causa que no mejora tras la administración de calcio. Pasamos ahora a los trastornos por exceso. Tenemos a la hipercalcemia. Entonces, esto es muy importante en el sentido de que es una de las manifestaciones más frecuentes en las neoplasias porque representan aproximadamente el 90% de los casos de hipercalcemia ocurren en cuadros neoplásicos. Son la causa más frecuente en el paciente hospitalizado y la complicación metabólica asociada a cáncer ocurre en un 20 a 30%. ¿Cómo se define la hipercalcemia? El calcio por encima del límite superior del rango de laboratorio, mayor a 10.5 si es total y mayor a 5.6 si es iónico. Se debe confirmar con una segunda muestra de sangre para definir si es o no una verdadera hipercalcemia y tenemos que ver sus formas de presentación. Puede ser sintomática, puede ser asintomática, puede ser de acuerdo al tiempo de presentación agudo o crónico y según la severidad puede ser leve cuando es menor a 12 miligramos de decilitro, moderada cuando es de 12 a 14 miligramos y severa cuando es mayor a 14 miligramos de decilitro. En cuanto a su causa, generalmente por metástasis óseas, por hipercalcemia humoral, por secreción de calcitriol, producción ectópica de hormona paratiroidea, en un hiperparatiroidismo primario o factores predisponentes como es en el caso de los pacientes con cáncer, inmovilización prolongada, fármacos como litio, diuréticos tiazídicos o tratamiento hormonal. El 20% de los casos con hipercalcemia en cáncer secundaria mieloma múltiple o cáncer de mama. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependiendo de los niveles de calcio, puede haber una instauración aguda o crónica, son también inespecíficos, igual pueden haber síntomas digestivos, renales, neurológicos. En neurológicos podemos encontrar debilidad, delirio, desorientación, estupor, digestivos, anorexia, náuseas, estreñimiento, a nivel renal poliuria y a nivel cardíaco alteraciones electrocardiográficas, una conducción lenta, bradiarritmias, bloqueos de. En cuanto al tratamiento, generalmente la mayoría de las hipercalcemias son asintomáticas y se hacen sintomáticas generalmente cuando superan los 14 miligramos de decilitro. Para diluir esta concentración se recomienda hidratación con solución fisiológica. Puede asociarse diurético de asa y también usar fármacos hipocalcemiantes como los bifosfonatos, glucocorticoides. En casos severos, en cuadros de insuficiencia renal severa, puede recurrirse a la diálisis cuando existen síntomas neurológicos y no respuesta a las medidas iniciales. También, lógicamente, como es secundario a cuadros neoplásicos, el tratamiento antitumoral, ya sea quimioterapia, radioterapia o cirugía. En cuanto a lo que es la hidratación, siempre se tiene que hacer control con lo que es la presión venosa central, control horario de diuresis y se puede colocar, como indicábamos, diuréticos de asa tras una adecuada hidratación, furosemida 20 a 40 miligramos cada 8 o 12 horas. Siempre tengo que vigilar el otro extremo, lo que es la hipomagnesemia y la hipopotasemia. Pasamos a los trastornos del metabolismo de magnesio. Entonces, el magnesio químicamente es un metal que posee un peso molecular de 24.305 daltons. Eléctricamente es un catión bivalente. En cuanto a su equivalencia, un milimol equivale a 2.000 equivalentes o 24 miligramos. El organismo necesita incorporar una cantidad mínima obligatoria de 3.6 a 4.2 miligramos kilogramo diario y la ingesta habitual es de unos 300 a 360 miligramos. El magnesio es el cuarto catión más importante. En el adulto normal, 50 a 60% se encuentra en el hueso. El magnesio extracelular es solo el 1% del magnesio corporal total y la concentración sérica normal de magnesio va a depender en cuanto a valores, si es que sea milimoles, miligramos o miliequivalentes, siendo en milimoles de 0,75 a 0,95, en miligramos 1.7 a 2.2, en miliequivalentes 1.5 a 1.9.
¿Cuáles son las funciones del magnesio? Estabilizar la membrana celular a través del potasio, regular los canales de calcio mediante, también esto aquí incluye lo que es la secreción de la paratormona. En cuanto a otras funciones, absorción a nivel intestinal, 40-50% en el ileón, interviene en el metabolismo regulado por la aldosterona, la excreción renal es el principal regulador en un 70%. Factores que alteran la excreción renal de magnesio, los que aumentan su excreción renal son hiperbulimia, hipermagnesemia, hipercalcemia, diuréticos de asa, diuréticos osmóticos, depresión de fosfato, acidosis metabólica, alcohol, proteínas. Los que disminuyen hipovolemia, depresión de magnesio, hipocalcemia, hormonas como la paratormona, vitamina D, hormona antidiurética, alcalosis metabólica. A nivel cardiovascular, la deficiencia de magnesio puede presentar mayor riesgo de hipertensión, alteración en los lípidos por oxidación, hay dislipoproteinemia, afecta tanto al endotelio como al músculo liso vascular. A nivel corporal, la distribución en el hueso 53%, en el músculo 27%, en tejidos blandos 19.2%, en eritrocitos 0.5%, en el suero 0.3%. A nivel de lo que es el componente de mineral óseo, 97-99% está ligado a componentes orgánicos y dentro de organelas, 1-3% está libre ionizado y 67% a nivel extracelular libre ionizado. En cuanto a los trastornos por déficit, tenemos la hipomagnesemia. Según la severidad del valor sérico, se considera leve cuando es de 1.7 a 1.3 miligramos decilitro, moderada menor a 1.3 miligramos decilitro, severa menor a 1 miligramo decilitro. La homeostasis del magnesio depende del balance entre su absorción intestinal y su eliminación o excreción renal. Causas de hipomagnesemia puede deberse a pérdidas renales a nivel debido al aumento de flujo urinario en poliuria, en diabetes mellitus, puede ser por disminución de la reabsorción tubular, eso puede ser por un síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman, hipomagnesemia hipercalcúrica familiar, también en la aislada, por hipoparatiroidismo, por diuréticos, otros fármacos como aminoglucósidos, anfotericina, ciclosporina, cisplatino, foscarnet, en el hipotiroidismo, post-trasplante renal o en alcoholismo. En cuanto a pérdidas gastrointestinales, por disminución en la ingesta, por aspiración de zona nasogástrica, por vómitos prolongados, diarrea aguda, fístulas intestinales, mala absorción, cortocircuito del intestino delgado, pancreatitis aguda o por un consumo excesivo de inhibidores de la bomba de protones. Pérdidas por la piel en quemaduras extensas o sudoración profusa y redistribución en el síndrome de hueso hambriento y retroalimentación en malnutridos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos los estados hipomagnesémicos, puede haber síntomas neuromusculares, igualmente lo que es el síndrome de Chauvet y Trousseau, con va a haber hiperexcitabilidad, puede haber temblores, fasciculaciones, también puede haber debilidad muscular. A nivel neurológico, hiperreflexia, mioclonías, confusión, coma, convulsiones, generalmente cuando se encuentra menor a 0.8 miliequivalentes. También hay que descartar hipocalcemia asociada porque, como pueden ver, son síntomas muy similares o manifestaciones clínicas muy similares que con la hipocalcemia. También puede haber broncoespasmo, fatiga muscular. A nivel óseo, resistencia a la paratormona. A nivel endocrino, aumento de niveles de renina y aldosterona. En hallazgos de laboratorio, además asociado, puede haber hipocalcemia, hipocalemia. A nivel cardiovascular, QT prolongado, ST acortado, puede presentarse con hipertensión y fibrilación muscular. Tratamiento: si la hipomagnesemia es leve o asintomática, tratar por vía oral con sulfato de magnesio más dieta, alimentos ricos en magnesio. Si es moderada o es menor a 1 miliequivalente litro y es sintomática, tratar por vía endovenosa, controlar midiendo los niveles de magnesio para evitar niveles tóxicos, tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal, hay que modificar la dosis porque hay riesgo de hipermagnesemia. Importante que cuando es la hipopotasemia refractaria al tratamiento con suplementos de potasio,
Si el magnesio está disminuido, los canales van a estar secretando continuamente potasio y no se va a poder solucionar este problema. Y en este caso, primero es importante corregir la hipomagnesemia. Cada ampolla de lo que es sulfato de magnesio contiene magnesio 6.09 milimoles y sulfato 6.09 milimoles en una ampolla a 10 ml. El otro extremo, trastorno por exceso, tenemos la hipermagnesemia, cuando el magnesio total se encuentra por encima de 1.9 miliequivalentes y hay manifestaciones generalmente cuando es por encima de 2.5 miliequivalentes. Las principales causas, insuficiencia renal aguda, puesto que el paciente, y también en la enfermedad renal crónica, porque el paciente crónico maneja magnesios elevados, pero es asintomático. También en lo que es el tratamiento de preeclampsia y eclampsia y aporte exógeno y iatrogénico. La hipermagnesemia es poco común y se define dependiendo de sus niveles, tomando en cuenta en miliequivalentes, miligramos o milimoles. Mayor a 3 miliequivalentes litro, mayor a 3.66 miligramos decilitro y mayor a 1.5 milimoles. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación del magnesio? Aumentan la reabsorción de magnesio en lo que es la paratormona, calcitonina, glucagón, agonistas beta-adrenérgicos, alcalosis metabólica. Disminuyen la reabsorción de magnesio, hipermagnesemia, hipercalcemia, acidosis metabólica, hipocalemia, hipofosfatemia y diuréticos. Manifestaciones clínicas son inespecíficas, son muy similares a lo que es la hipomagnesemia. Se sospecha de hipotensión más acidosis. Cuando se encuentra de 3 a 4 miliequivalentes puede provocar vasodilatación, náuseas, vómitos, hipotensión y bradicardia. Si se encuentra de 5 o mayor a 5 miliequivalentes, disminuyen los reflejos tendinosos profundos, puede haber cambios en el electrocardiograma y sedación. Entre los 10 miliequivalentes, parálisis muscular, pérdida de conciencia, depresión respiratoria, y más de 14 miliequivalentes, paro cardíaco y muerte. Existe una relación entre aproximadamente manifestaciones clínicas y el grado de hipermagnesemia. Generalmente cuando se encuentra de 4 a 6 miliequivalentes litro hay náuseas, cefalea, letargo, mareo, disminución de reflejos tendinosos profundos. De 6 a 10 ya hay somnolencia, hipocalcemia, ausencia de reflejos profundos, hipotensión, bradicardia, cambios en el electrocardiograma. Y cuando es mayor a 10, parálisis muscular, cuadriplegia flácida, apnea, bloqueo cardíaco completo e infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son los cambios en el electrocardiograma? Estos se van a manifestar generalmente a partir de los 5, mayor a 5 miliequivalentes litro. Puede haber prolongación del intervalo PR, un bloqueo AV completo, incremento de la duración del complejo QRS y un infarto agudo de miocardio. Progresión de las manifestaciones clínicas va a progresar conforme aumentan los niveles de magnesio en sangre, pudiendo existir, como indicamos, disminución de reflejos profundos, cambios en el electrocardiograma, somnolencia, insuficiencia respiratoria, bloqueo cardíaco, parálisis respiratoria, paro cardíaco y esto sería la peor de las manifestaciones. Tratamiento: siempre debemos diagnosticar primeramente y medir el magnesio plasmático. Ya hay que controlar periódicamente el magnesio sérico en pacientes con RC y se puede administrar lo que es cloruro de calcio porque es un antagonista del magnesio, furosemida como diurético porque favorece la eliminación renal siempre y cuando tenga diuresis y no tenga enfermedad renal crónica, y en aquellos que no se puede utilizar y no me responda, se puede utilizar lo que es la diálisis para depurar el magnesio de la sangre. Un resumen: entonces, si la función renal está normal o tiene una tasa de filtrado mayor a 45 ml minuto, entonces se retira la terapia con magnesio y podemos usar diuréticos de asa. Si se encuentra entre 15 a 45 ml minuto o está haciendo una falla renal aguda, se tiene que retirar el magnesio, terapia con soluciones isotónicas, diuréticos de asa y se puede pensar en diálisis. Si la tasa de filtrado es menor de 15 o está haciendo una falla renal aguda aquí en 2 o 3, diálisis en primera instancia. También asociado puede darse diurético de asa, calcio intravenoso y de acuerdo a la diuresis que tenga,
terapia con soluciones isotónicas intravenosas, pero hay que ver la situación de si no está en anuria. Y eso sería todo. De esa forma hemos hablado de forma rápida lo que son los trastornos por déficit y por exceso tanto del calcio como del magnesio. Gracias.